Sugiero que el periodo para el cual se puede solicitar amnistía debería ser el 20 de febrero de 2014. Sabes, fue cuando el Maidán alcanzó su punto máximo. Las protestas en Maidán alcanzaron su punto máximo. El presidente democráticamente elegido de ese momento, Yanukovych, tuvo que huir del país y el nuevo gobierno lentamente asumió el poder después de eso. Creo que es muy importante que salga más verdad sobre lo que sucedió durante las protestas de Maidán, lo que sucedió después y la influencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña, del Occidente, básicamente. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con una colega alemana, la doctora Clivia von Dewitz. La doctora von Dewitz es jueza en un tribunal de distrito en Alemania. En 1997, completó una pasantía en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y más tarde investigó durante muchos años el papel de la justicia restaurativa en Canadá, Costa Rica, Nueva Zelanda y Estados Unidos. También está formada como mediadora en derecho penal y civil. Recientemente publicó un libro titulado Una comisión de paz para el conflicto de Ucrania. Podría ser un modelo, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. El tema muy complicado de la verdad y la justicia después de la guerra es lo que queremos discutir hoy. Así que, Dr. von Dewitz, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por aceptar, porque en realidad me recomendó el señor Patrick Bob, quien es un periodista alemán fantástico. Lo he tenido en este canal antes también, y él dijo que tienes algo realmente importante que decir. Después de ver en lo que has estado trabajando, estoy de acuerdo, porque has trabajado con muchas tradiciones de justicia y has analizado cómo puede funcionar la justicia, especialmente en el caso sudafricano. Sabes, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido estos tipos de tribunales que ocurrieron después. Hemos tenido los tribunales de Nuremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego también tuvimos el juicio de Eichmann, ¿verdad? Donde Eichmann fue llevado a Jerusalén y hubo un proceso por sus crímenes, porque él fue uno de los nazis responsables del Holocausto, dirigiendo los campos de concentración y exterminio. Luego tuvimos el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, después de las guerras yugoslavas. También tuvimos la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, para tratar con el apartheid. ¿Podrías comenzar presentando cómo estos enfoques de justicia difieren entre sí y por qué tu libro se centra en el caso africano como modelo? Permíteme decir primero que estos tribunales internacionales que acabas de mencionar escribieron historia, especialmente el de Nuremberg. Por primera vez se procesaron crímenes contra la humanidad, el crimen contra la paz o el crimen de agresión. La lección que es tan importante es que demostró que incluso los jefes de Estado no quedan impunes. Además, lo que considero muy importante que surgió de estos casos es que hay una gran cantidad de pruebas de lo que sucedió y que lo que sucedió no puede ser negado posteriormente. Muy importante. Se ha dicho que especialmente el Tribunal Militar Internacional que se celebró en el Palacio de Justicia de Nuremberg en 1946 marcó realmente el comienzo del derecho penal internacional. Pero que no deberíamos detenernos aquí porque ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las reparaciones? ¿Qué pasa con el otro lado? Permítanme citar a Nils Christie, un criminólogo noruego, quien dijo provocativamente que siempre son los bandidos del otro lado los que son llevados a juicio. Y dudaba de que los tribunales penales internacionales puedan realmente promover la paz social. Cuando hice prácticas en la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Cabo Oriental en Sudáfrica, tuve la gran suerte de poder asistir tanto a audiencias de víctimas como a audiencias de amnistía. Y realmente transformó mi percepción
del papel de la ley, el papel de la justicia, el papel de los jueces. The role of justice, the role of judges. Can you explain ¿Puedes explicar estos juicios para las víctimas y para la amnistía? Porque esta es una forma muy interesante en la que Sudáfrica abordó la justicia restaurativa que no conocía. ¿Qué fueron estas audiencias de amnistía? What were these amnesty hearings? So the specialty of this South African Truth Commission. Entonces, la especialidad de esta Comisión de la Verdad de Sudáfrica era exactamente lo que acabas de mencionar. Era el poder de otorgar amnistía. Pero, ¿cuál era la belleza de los procedimientos? Era que no tenía prejuicios raciales. De hecho, más sudafricanos negros solicitaron amnistía. Hubo alrededor de 7.116 solicitudes de amnistía, de las cuales alrededor de 5.600 no cumplían con las condiciones de la ley, y de las aproximadamente 1.600 solicitudes restantes, se concedió amnistía al 75%. ¿Y qué significaba eso? No solo significaba amnistía de procedimientos penales, también significaba no tener responsabilidad civil. Y lo que encontré interesante fue que no tener que pagar reparaciones o daños a las víctimas era en realidad el mayor motivador para que las personas se presentaran y solicitaran amnistía. Lo interesante también es que, ya sabes, en los procedimientos judiciales existe el derecho a guardar silencio. Hay, ya sabes, un proceso justo. Y aquí, lo que me dijeron en las primeras audiencias, el abogado dijo, mi cliente no va a decir nada. Y los miembros del comité de amnistía dijeron, bueno, este es un comité de amnistía con el que estás hablando. Si no dices nada, no podemos otorgar amnistía. Esto es al revés. Altså de første istfokker de 2 og 3 triste til det den utvalgte plate. The applicant had to give full disclosure. And politically it's important to know Y that políticamente, es importante saber que esto se decidió justo en Sudáfrica, justo al final del apartheid, cuando Nelson Mandela básicamente llegó al poder, sobre cómo lidiar con este pasado violento, donde los blancos mataron a negros y los negros también mataron a blancos. Fue en ambos sentidos. ¿Cómo lidiamos con este pasado violento? El enfoque fue decir, está bien, puedes solicitar amnistía, pero tienes que hacerlo bajo ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas condiciones? Y luego, ¿cómo se suponía que eso ayudaría a la nación a sanar, sanando a través de un proceso judicial? healing through a judicial process. So the three conditions were first full. Entonces, las tres condiciones eran, primero, la divulgación completa, como acabo de mencionar. Luego, el acto tenía que estar políticamente motivado y cometido entre el 1 de marzo de 1960 y el 10 de mayo de 1994. Ese fue el día de la inauguración de Nelson Mandela, el primer presidente negro en Sudáfrica. El 1 de marzo de 1960 fue el día de la masacre de Sharpeville. Estas fechas fueron elegidas para que el periodo mandado no fuera demasiado largo. El apartheid no comenzó en 1948, comenzó mucho antes. Durante siglos, los negros y no blancos han sido oprimidos, así que la Comisión de la Verdad solo examinó este periodo de tiempo relativamente corto entre 1960 y 1994 bajo estas tres condiciones. Lo que encuentro muy interesante es que todo este proceso de establecer una Comisión de la Verdad con el poder de otorgar amnistía fue altamente controvertido. Y en realidad fue el resultado de un compromiso. El poder que luego fue transferido de la minoría blanca a la mayoría negra no fue fácil, ya que los blancos todavía tenían el poder militar y el poder económico. Estaba claro que al final del día, la mayoría negra tendría que obtener el poder político. Ese fue el comienzo. La idea de la Comisión de la Verdad vino del ANC, el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, porque en realidad habían propuesto la idea de tratar con los crímenes cometidos por miembros del ANC contra miembros del ANC, contra camaradas, especialmente en los campamentos del ANC fuera de África. Sudáfrica quería abordar esto a través de una comisión de la verdad. Ha habido varias comisiones de la verdad antes, especialmente en Sudamérica. Los grandes ejemplos fueron las comisiones de la verdad de Chile y Argentina. Así que había algo de lo que Sudáfrica podía aprender.
Pero esta disposición de amnistía era totalmente nueva y fue impugnada ante el Tribunal Constitucional durante todo el proceso de la Comisión de la Verdad. El Tribunal Constitucional dijo que, dado que esta cláusula de amnistía era el resultado de un compromiso de una fase de transición, es constitucional. It is constitutional. And Y la idea aquí es asegurarse de que las personas que viven en Sudáfrica y que tienen que seguir viviendo juntas de alguna manera obtengan este momento de catarsis, de lidiar con su propio pasado sin destruir el futuro. Porque uno de los problemas cuando pensamos en la justicia es que queremos justicia para que se rectifiquen los errores del pasado. Pero hay momentos en los que rectificar un error del pasado podría destruir el camino hacia el futuro, ¿verdad? Porque necesitas a algunas de las personas que serán acusadas de lo que sea. ¿Puedes contarnos cuál era la idea? Creo que la persona que estaba a cargo de esta verdad y reconciliación era el señor Desmond Tutu, ¿verdad? Una figura muy respetada en el ANC y en todo el movimiento anti-apartheid. Let me go back a little bit. Permíteme retroceder un poco. ¿Qué significa justicia? Creo que cada persona tiene una noción diferente de lo que significa justicia. Es una palabra tan importante y grande que realmente tengo mucho respeto por ella, y creo que en realidad está sobrevalorada. La creencia que tenemos en Occidente es que a través de los procedimientos penales podemos lograr justicia. ¿Podemos? No estoy tan seguro, para ser honesto. Can we? I'm not so sure, to be honest. Otra persona a la que admiro mucho, el señor Mahatma Gandhi, suele ser atribuida con la frase ojo por ojo y oído por oído, y el mundo quedará ciego y sordo. Es ese tipo de pensamiento que si hacemos lo que se ha hecho a otros, entonces no saldremos del lío. Bueno, lo que encuentro muy interesante es que la investigación internacional muestra que lo más importante para las víctimas es realmente conocer la verdad, obtener reparación y que el perpetrador sea responsable. El mensaje central de mi trabajo es que lo más importante es que las personas que cometen delitos sean responsables. Es mucho más importante si se presentan y asumen la responsabilidad por sí mismos. Si no lo hacen, necesitamos algún tipo de institución, como un tribunal, que realmente diga que eres responsable, que eres declarado culpable. Y luego, con el tribunal, viene el castigo. Espero que algún día vivamos en sociedades donde ya no necesitemos castigos, donde las personas asuman la responsabilidad y donde dentro de la sociedad se puedan encontrar medios para reparar, enmendar y asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Porque si miramos al mundo después de los juicios de Nuremberg, que se han convertido en el ejemplo de procedimientos penales, ¿qué impacto tuvieron? ¿Las guerras dejaron de ocurrir? No. ¿La gente dejó de cometer crímenes? No. Así que aparentemente no es suficiente. Y en mi experiencia, solo para dejarlo claro aquí, cuando los perpetradores se presentan, confiesan y asumen la responsabilidad, esto tiene un efecto sanador en la víctima, en el perpetrador y en toda la nación. En primer lugar, y esto es cierto para cualquier contexto, la víctima ya no es necesaria como testigo para aportar testimonio o evidencia de que este crimen ha ocurrido, porque el perpetrador ya ha dicho, sí, esto es lo que he hecho. No se puede subestimar lo importante que es esto, porque entonces puedes hablar sobre, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué necesitamos ahora? Puedes preguntarle a la víctima, ¿qué necesitas? Lo que creo que es absolutamente importante es que el perpetrador se enfrente al impacto de lo que ha hecho, porque muy a menudo eso no es lo que querían. Como en los casos judiciales ordinarios, no querían herir a una persona, querían dinero. Traigo este ejemplo simple y ordinario también para introducir otro aspecto. Los crímenes cometidos en sistemas como la era nazi, la era del apartheid, de alguna manera son apoyados por el régimen. No es un criminal yendo contra el sistema, la sociedad, la ley.
you have a whole system backing up the perpetrator. Tienes todo un sistema respaldando al perpetrador. Luego tienes el cambio de régimen, como sea que esto ocurra, rendición total como en Alemania o una transición negociada como en Sudáfrica. Entonces surge la pregunta de cómo lidiar con estos crímenes cometidos durante esta fase de dictadura, como quieras llamarlo, como haya sucedido. Y Sudáfrica realmente ha elegido el camino de la reconciliación. Y muy importante, la Comisión de la Verdad no impuso la reconciliación a la gente. La ley de la CVR dice que se trata de la promoción de la unidad nacional y la reconciliación. Es una institución que realmente proporciona un marco que facilita a las personas reconciliarse, perdonar. It makes it easier for people to reconcile, to forgive. And that is the importance. Y esa es la importancia. Ahora, si hablamos de justicia restaurativa, nuevamente esto es otra cosa, porque justicia restaurativa significa, la palabra significa restaurar la justicia. En realidad fue traducida de una palabra alemana, justicia sanadora, al principio. Pero significa que el perpetrador se enfrenta a la víctima, escucha el impacto que sus actos tuvieron en la vida de la víctima y juntos encuentran una manera de sanar la relación rota entre el perpetrador y la víctima. Nuevamente quiero citar a Niels Christie, quien dijo que la propiedad del conflicto ha sido arrebatada por el Estado en las sociedades occidentales. Nuevamente la propiedad del conflicto ha sido arrebatada, y esto es lo que sucede en los procedimientos judiciales. ¿Qué significa eso? No. Significa que en realidad antes, cuando había un conflicto en el que alguien hería a otra persona, generalmente se sentaban en un círculo. Las tribus se sentaban detrás de ellos en el círculo y encontraban una solución. La persona que cometía el delito, que iba en contra de la norma, tenía que hacer las paces y pagar reparaciones. Por ejemplo, si alguien era asesinado en las sociedades indígenas, el asesino tenía que proporcionar leña para la familia del fallecido o traer agua o lo que fuera necesario. Se trata realmente de reparar lo que ha sido destruido. Ahora decimos que el castigo realmente se desarrolló en el siglo XIII. Fue cuando las sociedades se volvieron más complejas y había poder involucrado. Se trataba de poder. Y creo, con toda honestidad, que el castigo se trata de poder. Hay alguien que tiene poder sobre otra persona. No creo que esto sea lo que realmente necesitamos si queremos vivir en sociedades pacíficas. En este momento lo hacemos porque es una especie de parte del sistema. Pero dejemos esto de lado por un momento. ¿Cuál es el efecto? Las víctimas son solo testigos. Muy a menudo he escuchado a las víctimas quejarse de que los jueces no se preocupaban por su persona, por su sufrimiento o por cómo siguen con su vida. Ha cambiado. Está mejorando ahora. Pero un proceso judicial se centra en el perpetrador, no en la víctima. Y esta relación rota entre el perpetrador y la víctima no se sana a través de un proceso judicial. No se hace nada para sanar esta relación. Mientras que la justicia restaurativa se trata de sanar esta relación. No es que se conviertan en mejores amigos, en absoluto. Creo que se puede decir que después de que se ha cometido un crimen, hay un vínculo entre el perpetrador y la víctima. Y en mi experiencia, la única manera de liberarse de este vínculo es perdonar. Y eso es cierto tanto para el perpetrador como para la víctima. Permítanme dar un ejemplo muy poderoso. Eva Kor, quien sobrevivió a Auschwitz con su hermana gemela, decidió en los años 90 que perdonaría a aquellos que mataron a su familia en Auschwitz. Lo hizo y declaró públicamente: estoy perdonando lo que le sucedió a mi familia, a aquellos que mataron a mi familia en Auschwitz. Después de eso dijo: perdonar es como la quimioterapia. Lo haces por ti mismo. En el momento en que perdoné, fui libre. Ya no era un prisionero de Auschwitz. Es un ejemplo muy poderoso porque Auschwitz representa el mal que hicieron los alemanes. Incomprensible. Creo que lo que realmente me llevó a estudiar Derecho y convertirme en juez fue que quería entender qué hace que las personas cometan crímenes como este.
y cómo se pueden prevenir estos crímenes. Y tal vez una cosa más de la historia personal de mi familia. Una de mis abuelas fue violada por soldados rusos al final de la Segunda Guerra Mundial. Mi otra abuela fue asesinada por soldados rusos por quería ser violada. Y fui educado en el espíritu del perdón. Mis padres me enseñaron que esto sucedió en la guerra. Esto es lo que ocurre en tiempos de guerra. This is what happens in war times. This has to be forgiven. This can be forgiven. Esto tiene que ser perdonado, esto puede ser perdonado. Quiero que estés abierto a cualquier persona rusa, cualquier persona de cualquier color de piel, cualquier religión, lo que sea. Todos somos parte de la familia humana, como lo dice Daniele Ganser, el historiador suizo. Y para mí era normal perdonar tales crímenes. Así es como me criaron. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica realmente ha traído de vuelta, diría yo, el espíritu del perdón, el espíritu de Ubuntu, en Sudáfrica, el espíritu de que somos humanos, somos una familia en el mundo, al traer este ejemplo al mundo. Una de las razones por las que fue tan bien recibido fue porque fue filmado. Casi todas las audiencias, tanto las de las víctimas como las de Amnistía, fueron filmadas, transmitidas y reportadas en la radio. Todos los días en Sudáfrica, al final de las noticias, había un informe de la Comisión de la Verdad de 5 minutos, donde se informaba sobre las últimas audiencias y hallazgos de la Comisión de la Verdad. Todos los domingos por la noche, en horario estelar a las 7 p.m., había un informe especial de la Comisión de la Verdad que aún se puede ver en Internet. Guardaron todos estos informes, lo cual es excelente para la investigación futura. Esto tiene un impacto enorme en las personas si se puede transmitir por todo el mundo, porque no es solo algo sudafricano que ocurrió en algún lugar de Sudáfrica. Está llegando a las salas de estar de todo el mundo. Y permíteme mencionar el juicio de Eichmann que acabas de mencionar. Ese fue el primer juicio que fue realmente filmado. Y nuevamente es muy importante porque el juicio de Eichmann se centró mucho en los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz. Obtuvieron una voz muy importante. Y no solo obtuvieron una voz en la sala del tribunal, fue filmado. Se transmitió a 56 países. Y Tom Segev, un historiador israelí, dijo que a través del juicio de Eichmann se produjo una sanación en Israel que tuvo un efecto muy sanador, un efecto terapéutico. Aquí está la palabra que estaba buscando. A diferencia de los juicios de Nuremberg, no se centraron en los testimonios de las víctimas, se centraron más en la documentación. También muy importante, toda esta documentación que se recopiló para el juicio es muy valiosa. Muestra que esto es lo que sucedió y aquí están los hechos, aquí está la evidencia. Crucial, también muy importante, hubo un juicio importante en Alemania, finalmente en el 63, el juicio de Auschwitz en Frankfurt. Al menos grabaron las voces, no lo filmaron, pero al menos tenemos grabaciones de las voces. Pero imagina que las víctimas realmente residían en el mismo hotel que los acusados. ¿Cómo puedes siquiera no pensar en prestar atención a las necesidades de las víctimas? Y solo quiero comparar la atmósfera de una sala de audiencias, como el juicio de Auschwitz. O puedes tomar el juicio de Eichmann, no importa, pero se trata de probar la culpabilidad individual de los acusados. Individual guilt of the accused. And this limits the whole process. Y esto limita todo el proceso. Mientras que el proceso de amnistía consistía en que el perpetrador compartiera la verdad para obtener amnistía. Se podrían aclarar muchos mitos, salió a la luz mucha verdad, se podrían enterrar muchos cuerpos, porque los familiares ahora sabían dónde podían encontrar los restos. Y lo que me conmovió mucho en estas audiencias de las víctimas, las audiencias de violaciones de derechos humanos en Sudáfrica, fue que al final los miembros de la comisión preguntaban a las víctimas ¿qué esperan? ¿Qué quieren de la Comisión de la Verdad? Y ellos decían, quiero el dinero para una lápida y quiero saber el paradero de mis seres queridos para poder darles descanso, darles paz.
Este es un modo muy poderoso de llevar a cabo la reconciliación y de utilizar un proceso de justicia para más que solo castigar a los perpetradores, sino para realmente atravesar un trauma nacional, un trauma realmente profundo. En cierto sentido, el proceso de Eichmann y los juicios de Nuremberg fueron importantes no solo para las víctimas, sino también para Alemania, para llegar a la verdad de lo que sucedió durante estos crímenes horribles. Ahora, en el contexto de Sudáfrica, esto funcionó porque había un marco nacional para ello. Tu libro lo lleva un paso más allá. Estás sugiriendo que esto también podría ser un modelo para lograr la reconciliación entre Rusia y Ucrania, que a todos los efectos siempre serán vecinos en cualquier configuración que tengan y que tienen que convivir. Quiero decir, nosotros los europeos tenemos que convivir. Seguimos olvidando eso en nuestro odio ciego hacia el otro. ¿Cómo podría funcionar en un marco donde supongamos que tendremos una Rusia soberana y una Ucrania soberana que en algún momento dejen de pelear? Y luego, ¿cómo podrías implementar eso en un entorno bilateral o incluso multilateral, donde no todos están bajo el mismo gobierno? Definitivamente es mucho más complicado que estar la Comisión de la Verdad para Sudáfrica, porque, como dices, tenemos dos estados independientes, pero eso no lo hace imposible. Lo que es muy importante es que los miembros de la comisión sean ucranianos y rusos representados equitativamente. Pero la comisión debería estar presidida por un experto internacional. Y el comité también debería estar presidido por un experto internacional, porque tenemos dos países diferentes. No es blancos contra negros, o en realidad era blancos contra todo lo demás. Es mucho más complicado. Por lo tanto, sugiero llamar a tal comisión una comisión de paz, porque es realmente lo que queremos después de la guerra. Luego, por supuesto, ambos parlamentos deben estar involucrados, similar a cómo la ley de la TRC en Sudáfrica fue aprobada por el Parlamento en 1995. Lo que se debe hacer es que un grupo de especialistas redacte una ley para establecer una comisión de paz de este tipo. Esta ley tendrá que ser aprobada tanto por el Parlamento ruso como por el Parlamento ucraniano, como un paso preliminar. Luego tienen que elegir a las personas. La elección del arzobispo Desmond Tutu como clérigo fue muy sabia. Como acabas de mencionar, era muy conocido, tenía una muy buena reputación y era capaz de perdonar, por lo que era un modelo a seguir. Al igual que Nelson Mandela, era un modelo a seguir muy importante. Personas como estas facilitan, diría yo, la creación de una comisión como esta. Pero una comisión como esta no depende únicamente de personalidades como estas. A commission like this does not depend on personalities like this. And who knows, maybe they will find... Y quién sabe, tal vez encuentren personas que sigan los grandes pasos de alguien como Nelson Mandela y Desmond Tutu. Además, lo que tenemos aquí es que rusos y ucranianos comparten la misma religión con pequeñas diferencias. Esto es muy importante. Lo hace más fácil. No excluye conflictos entre diferentes religiones, pero ciertamente lo hace más fácil si compartes las mismas creencias religiosas, que es el caso de Ucrania y Rusia. Además, creo que los juicios de Nuremberg solo funcionaron porque Alemania se rindió incondicionalmente. No creo que tengamos una situación como esta. Creo que este conflicto no puede terminarse en el campo de batalla. Muchas personas han dicho que este conflicto terminará a través de negociaciones. Por lo tanto, creo que tendrán que encontrar un compromiso. Quiero decir, en primer lugar, por supuesto, tienen que lidiar con las reclamaciones territoriales y la seguridad. Pero una vez que hayan encontrado una solución, tendrán que encontrar una manera de lidiar con las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Y creo que esto podría ser una herramienta para las negociaciones, para encontrar una solución para un contrato de paz. Porque todos quieren un tribunal para las otras nacionalidades que cometieron crímenes. Entonces,
¿Por qué no establecer una comisión de paz para examinar lo que sucedió? Otro punto muy importante que quiero destacar aquí es que esta guerra no comenzó en febrero de 2022. Esta guerra comenzó mucho antes. Y sugiero que el periodo para el cual se puede solicitar amnistía debería ser desde el 20 de febrero de 2014. ¿Sabes? Esto fue cuando las protestas de Maidán estaban en su apogeo. Had its peak, the protests on Maidan had its peak, the president, the democratically elected president of the day, Yanukovych, had to flee. El presidente elegido democráticamente en ese momento, Yanukovych, tuvo que huir del país y el nuevo gobierno lentamente asumió el poder después de las elecciones. Creo que es muy importante que salga más verdad sobre lo que sucedió durante las protestas de Maidán, lo que ocurrió después y la influencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Occidente, básicamente. Y es mucho más fácil sacar esto a la luz a través de una comisión como una comisión de la verdad, una comisión de paz. Lo que tampoco se conoce muy bien es que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica celebró las llamadas audiencias institucionales. Representantes de la prensa, el ejército, la policía, el poder judicial, el sector médico y los partidos políticos testificaron ante la comisión. Political parties testified before the commission, and all of them said that Y todos ellos dijeron que en realidad podrían haber hecho más para prevenir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el apartheid, y todos se beneficiaron del sistema, pero que lo digan en público, televisado, ya es un paso muy importante hacia la reconciliación. Así que lo que creo que sería muy importante es que una comisión de paz también tuviera el poder de llevar a cabo este tipo de audiencias institucionales. Y tendrían que tener el poder de invitar a jefes de Estado. Quiero decir, vivimos en la era de Zoom. No tendrán que viajar a donde la comisión tenga su sede o cualquier oficina, pero tendrían que poder pedirle a un presidente o a un expresidente de Estado que se presente y testifique. or a former president of state to come forward and testify. In South Africa, the Truth Commission, for example, they ordered... Y en Sudáfrica, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ordenó al expresidente Botha y él se negó a venir a testificar. Así que la Comisión de la Verdad presentó una denuncia ante un tribunal ordinario sudafricano y ganaron. En primera instancia, Botha fue condenado a 1 año de libertad condicional y tuvo que pagar una multa. Desafortunadamente, cometieron un error a nivel formal y en segunda instancia, esta sentencia fue revocada. Pero tener una sentencia a primera instancia que diga que Botha fue condenado por no cumplir con la demanda de la Comisión de la Verdad de presentarse es un paso muy importante y único. Sabes, esta forma que estás planteando para llegar no solo a la justicia, sino también a la verdad, es extremadamente poderosa, porque en este momento, uno de los principales problemas que tenemos en la guerra entre Ucrania y Rusia y en la guerra más amplia, ya sabes, que está ocurriendo, llamémoslo la violencia general que reina, es que crea víctimas en todos los lados, en realidad. Y lo que realmente sucedió es una disputa. Permíteme tomar el ejemplo de que ahora estamos en un momento en el que ambos lados, Rusia y Ucrania, se acusan mutuamente de las masacres que ocurrieron en Bucha. Ambos lados están diciendo, no, fue el otro lado quien lo hizo. Y ambos lados están usando eso como justificación para por qué tienen que hacer lo que están haciendo. Y uno de los dos lados probablemente tendrá razón. Es poco probable que las personas en Bucha fueran asesinadas un 50% por los rusos y un 50% por los ucranianos. Quiero decir, uno de los dos lados está mintiendo. Ahora, si esperamos que esto se resuelva de alguna manera, ¿cómo funcionaría este proceso para alentar a los perpetradores a realmente decir la verdad? ¿Cómo sucedió eso en Sudáfrica, donde todo este proceso motivó a los perpetradores de los crímenes a presentarse y decir, está bien, lo hice, quiero amnistía? ¿Cómo sucedería eso en el contexto Rusia-Ucrania, Occidente? Pregunta muy importante.
Permíteme primero explicar cómo funcionó en Sudáfrica. En realidad, muestra la importancia de que los procedimientos penales ocurran antes de establecer una especie de comisión de la verdad, porque en los años 90, oficiales de policía blancos fueron acusados en los tribunales por crímenes que habían cometido. Y estos procedimientos penales resultaron en sentencias muy altas. Déjame darte un ejemplo. El comandante del Escuadrón de la Muerte en Black Place, Eugène de Kock, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas y 212 años por más de 100 crímenes de los que fue encontrado culpable. Ahora, Eugène de Kock comenzó a solicitar amnistía para varios casos, creo que más de 50 casos. Porque tenía que hacer una divulgación completa, tenía que decir con quién hizo lo que hizo. Entonces lo que sucedió fue que presentó una solicitud de amnistía en la que declaró con quién hizo lo que hizo y luego, por supuesto, lo que hizo y cómo lo hizo. Luego les dijo a sus colegas o excolegas, acabo de presentar una solicitud de amnistía en la que le dije al comité de amnistía que ustedes hicieron esto y esto conmigo. Así que, naturalmente, lo que sucedió fue que los colegas solicitaron amnistía porque tenían miedo de enfrentar procedimientos penales y responsabilidad civil, que viene con ello una vez que eres sentenciado. Para evitar esto, hay un académico alemán que luego trabajó para el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional en La Haya, Volker Nerlich, quien propuso la tesis de que en realidad, solo porque hubo procedimientos penales antes del establecimiento de la Comisión de la Verdad, los perpetradores solicitaron amnistía. Y él explica esto por el hecho de que la policía en Sudáfrica cometió sus crímenes dentro del país. Por lo tanto, eran responsables bajo la ley sudafricana y fueron condenados a largas penas de prisión. El ejército, la Fuerza de Defensa de Sudáfrica, cometió sus crímenes fuera del territorio sudafricano. Hay una cláusula que dice que la jurisdicción sudafricana no cubre los crímenes cometidos fuera del territorio sudafricano. ¿Adivina qué? Solo el 31% de los miembros de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica solicitó amnistía. Al final, hay numerosos números sobre quién solicitó amnistía, pero los últimos números que pude encontrar de esos 1.600 formularios de solicitud que realmente estaban dentro del alcance de la ley y cumplían con las condiciones. 293 solicitudes provinieron de miembros de la policía y la Fuerza de Defensa, pero sabemos que solo 31. Así que en su mayoría fue la Fuerza de Defensa, personas que se presentaron y solicitaron amnistía, y muchos miembros de la ANC también solicitaron amnistía y de otros partidos, por supuesto. Pero el punto que intento hacer es que es muy importante que los perpetradores teman los procedimientos penales y la responsabilidad civil. De lo contrario, no va a funcionar. En teoría, tenemos eso. En teoría se puede argumentar que tanto Rusia como Ucrania pueden establecer el principio de que quienes fueran los soldados, los oficiales, los generales, violaron el derecho internacional humanitario. Entonces, la ley en la guerra, la ley que te prohíbe matar civiles, ¿verdad? Si eso fue violado, y muchas otras cosas, ¿verdad? Matar soldados que se rinden con una bandera blanca. Matarlos, eso es un crimen de guerra. Quiero decir, todos estos crímenes de guerra los tenemos bien definidos. Así que se podría argumentar que los ucranianos deciden castigar a las personas que lo violaron de su lado, y los rusos castigan a las personas que lo violaron de su lado, y crean una comisión conjunta para establecer cuál de sus propias personas violó el derecho internacional humanitario para restablecer la verdad y la justicia. ¿Sería ese el tipo de proceso que estás imaginando? Eso es muy teórico porque creo que en la práctica esto no va a suceder. Pero ¿cómo podría hacerse en la práctica cuando tenemos dos estados soberanos y ambos estados afirman que la guerra es por una causa justa? Sabes, la guerra crea situaciones feas.
Por lo tanto, cada estado naturalmente intentará proteger a sus propios perpetradores de la persecución. ¿Cómo podríamos motivar a los estados para que realmente persigan a sus propios criminales de guerra? Es una pregunta muy complicada. Creo que no tengo una respuesta sencilla. Pero permíteme añadir algo más. Ucrania ya comenzó a llevar soldados ante los tribunales en 2022. Sí, soldados rusos, ¿verdad? Sí, eso es como los rusos trayendo soldados ucranianos. Es como sí, los que tienes a mano, claro. Pero el fiscal general en 2022 dijo que también comenzamos investigaciones contra nuestros propios soldados, pero dejamos esto de lado hasta después de la guerra. Así que lo que quiero señalar es que el papel de una fiscalía debería ser investigar los crímenes, sin importar quién los cometa. Es muy difícil pedir una oficina de fiscalía tan neutral en tiempos de guerra, pero esto es lo que debería suceder. Pongámoslo de esta manera, los rusos también deberían perseguir a sus propios nacionales que han cometido crímenes. Y luego también tenemos que ver de qué crímenes estamos hablando. Creo que estaríamos de acuerdo en que hay crímenes que son punibles en tiempos de guerra, como los crímenes de guerra, sin importar cómo definas los crímenes exactos. Pero permíteme señalar quién realmente te da permiso para quitarle la vida a otra persona porque es guerra. Pero sé que esto es muy... Eso lo hace un nivel más complicado. Pero en el nivel inferior, tenemos las reglas de la guerra. Tenemos el derecho de la guerra. Lo llamamos derecho humanitario, pero lo que es el derecho de la guerra. Tenemos eso. Y el punto principal es que los estados dicen, por ejemplo, no prohibiré a mis propios soldados hacer X. Y si hacen X, entonces cometen un crimen, incluso bajo mi propio manual militar. Hay manuales militares que te dicen lo que puedes y no puedes hacer. Si alguien lleva un blanco en tu armas, no puedes prepararle. Si le disparas, es un crimen de guerra. Entonces, tenemos lo que necesitaríamos en términos de estructuras legales. La pregunta es, ¿cómo crear la voluntad política o los incentivos para hacerlo? Quiero decir, ofrecer amnistía por solicitud es una buena idea, ¿verdad? Para que las personas que cometieron los crímenes puedan decir, solicito amnistía, por lo tanto me libero de esto, y puedo, yo, como ruso, puedo viajar nuevamente a Ucrania, incluso en el futuro, y viceversa sin ser perseguido. O puedo viajar al extranjero sin el miedo de que la CPI me persiga. Quiero decir, eso podría ser una motivación. Quiero decir, ambos países no firmaron el Estatuto de Roma. No lo hicieron. No. Pero quiero decir, estamos hablando de hipótesis aquí. Y creo que también es nuestro trabajo como académicos pensar en las opciones. Presentas una opción hermosa y estás diciendo que la opción sudafricana debería ser considerada seriamente. Entonces tienes otras ideas sobre cómo esto podría estar conectado a la estructura de incentivos para seguir ese camino. Quiero decir, creo que las comisiones de la verdad no excluyen a los tribunales. Podría haber necesidad de establecer un tribunal internacional, pero el problema que veo, ¿sabes? También vengo desde la perspectiva de un juez. También miro si puede funcionar. Y podría haber necesidad de un tribunal internacional, pero la dificultad de encontrar personas que sean aceptadas por ambos lados es muy alta. Porque lo que veo que sucede en Occidente es una mentalidad muy fuerte antirrusa. Propaganda es una palabra muy fuerte, pero es la palabra correcta. Creo que se reduce a propaganda. Y no hay mucha información objetiva sobre las fuentes de por qué Rusia invadió Ucrania, lo cual fue ilegal. Todos podemos estar de acuerdo con esto. Entonces, ¿dónde encuentras personas que serán respetadas por ambos lados? Creo que no las encontrarás en posiciones de poder, ni en el lado político, ni en el lado legal.
Solo puedo hablar de Alemania, pero si estás en una posición de poder en la administración judicial alemana, eso significa que has hecho y dicho lo que se espera de ti para llegar a una posición de poder. Las personas que dicen lo que creen que es justo y correcto, si siguen su corazón, no hacen carrera en la administración judicial alemana. Y espero que esto sea bastante similar en otros países también. Pero las encontrarás. Y es una cuestión de voluntad. Creo que si existe la voluntad política para establecer una comisión de paz con el poder de otorgar amnistía, y si entienden la estructura y el funcionamiento y la necesidad de que se lleven a cabo procedimientos penales incluso antes del establecimiento de dicha comisión, probablemente concluirán que necesitamos un tribunal internacional. Y entonces puede haber personas de países fuera de Europa que han observado el conflicto y están muy familiarizadas con el derecho internacional. Se puede encontrar a estas personas. Y creo que es posible establecer un tribunal internacional que pueda ser respetado tanto por Rusia como por Ucrania. Y permítanme decir una cosa más. Estoy muy agradecido de que el presidente Trump esté realmente impulsando hacia negociaciones, hacia la paz. Is actually pushing towards negotiations, towards peace. He has done what has not been done for years. Ha hecho lo que no se ha hecho en años. Ha vuelto a abrir el canal de comunicación con Rusia. Víctor Orbán ha intentado esto y ha sido muy criticado. Me parece muy interesante que Trump quiera la paz y Europa quiera la guerra. Y tengo que decir honestamente que me avergüenzo de lo que está haciendo el gobierno alemán en estos días. Comenzamos la Segunda Guerra Mundial. Hemos causado tanto sufrimiento. Alemania, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, ha causado la muerte de unos 27 millones de rusos. ¿Cómo es posible que no hagas todo lo que esté en tu poder para promover la paz? De esta historia familiar de la que vengo, es la gente la que paga el precio de la guerra. Y cuanto antes termine una guerra, mejor y menos gente sufre. Entonces, si realmente pudieras hablar sobre el territorio y decir, está bien, Rusia obtendrá las partes orientales que ya han anexado. Si esta solución salvaría vidas, muchas vidas, ¿por qué no? Nuevamente, la familia de mi madre proviene de Elbing, cerca de Danzig, que hoy es Polonia. Alemania perdió esa parte debido a la guerra. Nunca querría recuperar esa parte. Hice una pasantía como juez en los tribunales polacos y quería ir a Elbing, y organizaron un día en el que pude visitar el Landgericht de Elbing. Y tuve una bienvenida tan cálida y me sentí conectado con esta tierra de una manera muy interesante. Pero nunca querría recuperar esta tierra. Creo que todos somos seres humanos y en cada ser humano hay una necesidad profunda de paz, de justicia, de amor. La pregunta para nosotros es, ¿cómo hacemos que eso sea una realidad? Porque la necesidad está ahí. Pero los procesos políticos en los que estamos, y los procesos políticos son procesos de sociología, de grandes grupos, comienzan a anular esto y luego a destruirlo, desafortunadamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo creamos sistemas que ayuden a realizar el impulso y no a suprimirlo? Y sigo diciendo, en mis clases de ciencias políticas sobre Europa, ya sabes, la pregunta no es si las fronteras en Europa cambian. La pregunta es, ¿cambian con o sin violencia? Y ahora mismo tenemos otro cambio de frontera con violencia, que es grotesco y horrible, pero es simplemente un hecho. La pregunta es entonces, ¿cómo usamos un sistema como el sistema de justicia para sanar las heridas? Y creo que estás proporcionando muy buenos elementos para reflexionar sobre cómo llegar allí. Pasa por la verdad, y la verdad tendrá que de alguna manera también combatir la propaganda. Así que la pregunta probablemente sea si llegamos a un punto en el que desde Moscú a Berlín, a Londres, a Kiev y Washington, realmente queremos la verdad. Porque mi sensación en este momento es que la gente no quiere la verdad. Supongo que es demasiado pronto para eso. Ese es el problema.
Creo que necesitamos llegar a un punto, como dices, donde las personas en posiciones de poder quieran la verdad. Estamos bastante lejos de esto en este momento, pero eso no significa que no lleguemos allí. Creo que es importante que pensemos que es posible, que propongamos ideas, que hagamos sugerencias y que estas sugerencias, estas ideas, estas visiones sean discutidas y escuchadas. Y luego un político podría pensar que es una buena idea, como, Por ejemplo, que pot lo que refiera ofrecieran a Putin cooptar lo que necesita. Tates junto de orden en paz over estas regiones pertenecen a Rusia. Esto sería parte del contrato de paz al final. Sería bastante optimista al pensar que estaría más dispuesto a detener los combates, porque en este momento Rusia está ganando. Entonces, ¿por qué deberían detenerse? ¿Por qué deberían acordar un alto el fuego si están en una posición muy fuerte? Y además, ya no confían en los europeos, en Occidente, lo cual es comprensible, porque no han hecho nada para cumplir con los acuerdos de Minsk II que se firmaron y acordaron en 2014. Entonces, ¿por qué deberían confiar en que Occidente lo hará esta vez? Así que entiendo el lado ruso al no acordar un alto el fuego ahora, hasta que, se les haya ofrecido que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN, que es una de las cosas fundamentales que realmente hizo que Rusia comenzara esta guerra. Esto es algo muy importante y estoy muy agradecido de que esto se haya anunciado así. Pero la segunda y más importante cosa ahora es el territorio. Así que o dejamos que los rusos, como el lado ruso, tomen más territorio a través de la guerra, a través de la lucha, a través del sacrificio de muchos más hombres, o llegamos allí a través de negociaciones. Y nuevamente, si hablas con personas que han estado en estas áreas que ahora pertenecen a Rusia, por ejemplo, Patrick Bob, que acabas de mencionar, él dijo, Rusia ha invertido mucho dinero en renovar y reconstruir esta parte del país. La gente recibe pensiones más altas, salarios más altos, solo quieren tener una buena vida y un buen resultado y tener paz. ¿Y por qué no tener esto como una prioridad? Sabes, lo único que me llevo, y lamentablemente tenemos que terminar aquí por la hora, es que si intentamos crear justicia para las víctimas, en lugar de justicia para los vencedores, si intentamos llegar al punto en que nos enfoquemos en las víctimas y no en quien gane, entonces tenemos más posibilidades de llegar a la reconciliación. La esperanza de trabajar hacia eso es buena, creo. ¿Quieres añadir algo más a eso? Do you want to add one more thing to? Sí, lo que me impresionó mucho fue el ambiente en el que las víctimas podían testificar ante la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Tenían un asesor que estaba con ellas antes, durante y después de la audiencia. Todo el ambiente era muy humano, muy a favor de la víctima y reducía el riesgo de retraumatización que ocurre cuando hablas sobre lo que te sucedió. Y permíteme dar un ejemplo. Una anciana dijo al comienzo de su testimonio, Cuando estuve en una de estas audiencias, gracias por invitarme a hablar con ustedes hoy y compartir mi historia. Thank you for inviting me to talk to you today and share my story. This gives me back my human dignity. Esto me devuelve mi dignidad humana. Nunca he escuchado a una víctima decir esto después de una sesión en la corte. Por lo tanto, encuentro tan importante que toda esta idea de cómo funcionan las comisiones de la verdad encuentre su camino en la discusión global. Y permítanme terminar con el final de mi libro, donde cito un proverbio Xhosa que dice, la utopía está muy lejos. Y uno de los nietos de Mandela, Ndaba Mandela, elabora, nadie ha llegado allí. Por eso no significa que no existe. Penerifiar de parte de lucha, por ahí bem think de valcar la vida de una de paz. To work towards a vision of peace. And I subscribe to that wholeheartedly. Y suscribo eso de todo corazón. Y para cualquiera de los escépticos, cada guerra en los últimos 100 años ha traído nuevos enfoques al derecho internacional, nuevos tribunales, nuevos sistemas, nuevas ideas. Y te felicito, Clivia von Dewitz, por tener otra idea de cómo sacar algo bueno de algo horrible.
Muchas gracias por tu tiempo hoy. Honorable, thank you very much for your time today. Thank you Muchas very gracias much por for esta this discusión. discussion.